Señor. Repito, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de la doctrina número 12. Donde usted tiene su manual. La sanidad divina. Lo que pudimos leer aquí en Romanos 6:23, lo primero que demuestra es que hay una consecuencia por el pecado. ¿Verdad que sí? ¿Qué es el pecado? Esa es la fácil. Todo aquello que nos aleja de Dios. Eso es el pecado. A veces las personas dicen, oye, es que yo no he matado a nadie. No, pero si usted miente, usted está lejos de Dios. La mentira es pecado. ¿Está bien? Entonces, la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado. Una muerte, acuérdense que Adán, ¿verdad? Se le dijo, se le dieron unas instrucciones. No comeréis de este árbol. En un momento que como moriréis. Pero la serpiente tergiversó. Dijo, no vale, no morirán. Ciertamente tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Y comieron, murieron. No aparentemente. No como nosotros conocemos la muerte física. Porque ahí es donde nos damos cuenta que hay dos tipos de muerte. Una muerte física, la cual todos vamos a pasar por ella, ¿verdad? Si Cristo no viene antes. Es el vehículo que nos lleva a un lugar eterno, sea cerca de Dios o apartado de Dios eternamente. Pero es el vehículo que nos conduce a esa eternidad. Ahora, la paga del pecado es la muerte. Adán y Eva no murieron, no cayeron, ellos no conocían la muerte, pero no murieron como nosotros sí la conocemos. Pero ahí se manifestó una segunda muerte, una muerte espiritual, en la cual fueron alejados de la presencia de Dios. Así es cuando la persona está en delito y en pecado, está muerta espiritualmente. Usted la ve que camina, respira, pero su espíritu está muerto. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero hay una opción. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es que vida eterna. Hay una consecuencia del pecado y es la muerte, pero Dios nos ofrece una opción, un camino, una salida de emergencia, su amor, aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, si aceptamos, Dios nos da un regalo y es la vida eterna. Amén. Ahora, cuando hablamos de la sanidad divina, ¿qué entendemos por sanidad divina? Vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por sanidad divina? Sanidad del alma. ¿Qué más? Sanidad del alma. ¿Qué más? ¿Qué entienden ustedes por sanidad divina? Sanidad espiritual de Dios, sanidad del alma. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos decir con respecto a la sanidad divina? Wow, es tan profundo, Dios. Oye, ese pastor, es que no estoy recibiendo la revelación. No, eso está sencillo. ¿Qué es la sanidad divina? Es un milagro sobrenatural que hace el Espíritu Santo en mi vida. Un milagro. Y si es un milagro, es sobrenatural. Cuando hablamos de divino, es porque realmente no pertenece a la sanidad que pueda dar el hombre, o en este caso la medicina. Está hablando de algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando yo apelo a la sanidad divina es donde yo humanamente digo, para ti no hay esperanza. Y debo apelar a la sanidad divina de Dios. Es donde el médico determina un juicio y dice, mira, ya no hay nada que hacer. Para la ciencia humana está desahuciada, no hay
esperanza de vida para esta persona. Y es allí donde se abre una puerta para que ocurra algo sobrenatural, para que ocurra un milagro. Y lógicamente va a venir del Espíritu Santo, es divino. Es donde la ciencia médica no puede actuar y actúa la presencia gloriosa del Señor en nuestra vida. Esa es la sanidad divina que hoy vamos a hablar. Amén. Lógicamente, cuando hablamos de sanidad divina, se puede manifestar así que como la muerte se manifiesta de dos maneras, la muerte física y la muerte espiritual. La sanidad divina también tiene dos presentaciones, por decirlo de esta manera. La primera es la presentación, la sanidad divina de nuestro espíritu, de nuestra alma. Lo vimos en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, pudiéramos decir, la sanidad divina de Dios es la vida eterna. ¿Sí? Cuando venimos a Cristo, primero nuestro espíritu fue sanado. Amén. Muchas personas o muchos de los que estamos aquí, muchas veces nos predicaron y quizás no fuimos sanados por medio de esa predicación. Pero a muchos Dios se les reveló por medio de un milagro sobrenatural. Es que muchas veces se les llegó y le dijeron, mira, Cristo te ama, y no aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero de repente el médico, vamos a esperar que haya un poco de quietud. Amén. Y de repente ocurrió algo de que vino un médico y dijo, mira, ya no hay esperanza, le quedan 3 meses de vida. ¡Wow! Y actúa el poder sanador del Espíritu Santo. Y esa persona ahora conoce al Señor por medio de ese milagro. No por la predicación, pero por medio del milagro. Hay muchas personas que han llegado por medio de una sanidad divina. Entonces, ¿qué más pudiéramos decir de la sanidad divina? Bueno, espiritualmente también se puede usar cuando uno está debilitado espiritualmente, ¿verdad? Porque uno pasa por un proceso y eso se viene con ser de a uno con esa sanidad divina interior, uno vuelve a agarrar y sigue adelante. Amén. Una sanidad, un respiro, como decía aquí, la sanidad del alma. Vamos a ver qué dice nuestro manual de doctrina con respecto a la sanidad divina. Dice, en estos tiempos donde la enfermedad ha aumentado y se ha diversificado de muchas formas, posiblemente las personas más adultas aquí pudieran ver en el tiempo de antes cuántas enfermedades existían y cuántas vacunas el niño tenía que aplicarse. Hoy en día, cuántas enfermedades existen y cuántas vacunas tienen que aplicarse. Son muchas las enfermedades que se han aumentado. Por ejemplo, antes, cuando yo estaba pequeña, yo escuchaba rara vez, a veces, hablar de que alguien tenía cáncer. Y mayormente no era del círculo de amistad de la familia. Es que, oye, ¿sabe qué? Escuché o en la televisión, mira, que el cáncer de mama, el cáncer de aquello. Pero no era porque, oye, mira, mi vecino, aquello. Pero hoy en día ha proliferado de tal manera que ya eso es casi que común. Antes lo que más se escuchaba, si vamos a hablar de cáncer de mama o cáncer de útero, mayormente en las mujeres. Bueno, lo que yo escuchaba. Pero hoy en día, mira, cáncer en esto, cáncer en el estómago, cáncer en la próstata, cáncer en yo no sé dónde, Dios mío, cantidad de enfermedades que uno se queda, oye, ¿qué es eso? No, esa es una enfermedad, oye, qué tremendo. Diabetes tipo 1, 2 y 3, oye, tensión, hipertensión, hipotensión. Y cada vez las enfermedades se van multiplicando, extendiendo a causa del pecado. Por eso es que Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Cuando podemos ver y escudriñar
se médicamente estudia el SIDA, ¿por qué se transmite el SIDA? La conducta homosexual. Principalmente la conducta homosexual, pero ella se transmite por medio de la sangre, ¿verdad? Las drogas, el uso de drogas, se inyecta, ahí lleva sangre, entonces se inyecta el otro y se va proliferando la enfermedad. Transmisión sexual, ¿me entiendes? Y así consecuentemente, y si a eso le añadimos, eso es por hablar de esa enfermedad, pero hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Cuando el hombre tiene una vida desordenada, donde tiene 2 y 3 parejas. Por ejemplo, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual tiene que ver con la deviación sexual. Por ejemplo, la gonorrea. La gonorrea nunca se había visto en seres humanos, solamente en los animales. Y de los animales pasó a los seres humanos. ¿Cómo? A través de la relación sexual con animales. Así es. Ciertamente hay enfermedades que cuando las estudian, en una oportunidad, en un lugar que nosotros estuvimos, de paso por allí, nos enteramos de que había como un escándalo en ese momento, porque un chico de la iglesia tenía una enfermedad, se le había detectado algo en sus partes íntimas. Y bueno, el muchacho tenía como una picazón en esa área. Y resulta que cuando lo fueron a hacer algunos estudios y aquello y lo otro, bueno, el asunto terminó destapándose, que lo que a él se le había pegado allí era como un tipo de piojo. Y entonces empezaron a ver y decían, pero qué tremendo, el piojo que él tiene, solamente se consigue en las gallinas. Y se empezaron a dar cuenta que el muchacho se masturbaba usando gallinas. Entonces, así vamos viendo que la conducta del hombre que no tiene a Cristo, ¿verdad?, lo va llevando a tener consecuencias. ¿Cuáles enfermedades? El cáncer de pulmón, por ejemplo. Ay, no, es que mira, bueno, tuvo 40 años fumando. ¿Qué usted puede esperar? Lo único que puede esperar es venir a Cristo y que Cristo haga un milagro, porque de resto lo que le espera es bueno. Oye, 20 años ingiriendo alcohol, una cirrosis en el hígado. La paga del pecado es muerte. Lo que pasa es que cuando empezamos a vivir, nosotros, algunos jóvenes que no tienen a Cristo, empiezan a decir, no, esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana. Bueno, usted puede hacer su vida como usted le dé la gana. Y entonces lo primero que algunos jóvenes hacen es tatuarse. Ay, yo me quiero hacer un tatuaje así que diga, bueno, tú y yo, no sé, una cosa rara. Y van al sitio donde hacer, mira, ¿cuánto vale un tatuaje? $40. ¿Qué? ¿Cuánto me lo hace usted? $5. Aquí mismo, me voy a hacer 10, que es más barato. Y cuando viene y sale del sitio, indiferentemente barato o caro, cuando vienes a ver, tiene una enfermedad. ¿De dónde? Pero es que si yo he tenido una vida casi consagrada. Ah, pero tú te acuerdas que te fuiste a hacer tatuaje en la aguja que te perforaron. No estaba bien, no estaba esterilizada, no estaba bien, ahí había sangre. Te pegaron la enfermedad de otro ahí. Un SIDA, una cosa de esa. Pero como el joven que no quiere seguir a Cristo dice, yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana, bueno, y esta es la consecuencia de tu pecado. De vivir alejado de Dios. La paga del pecado es muerte, pero gloria a Dios porque Dios nos ofrece una salida. Dios ofrece una puerta. Primero, la salvación de nuestra alma. Porque déjeme decirle que al Señor lo primero que le interesa es sanar nuestra alma. Amén. Que nosotros no nos perdamos. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. A Él no le interesa que nuestro cuerpo esté sano, hablando de una manera entendible. Él lo que quiere primero es sanar tu alma.
Porque el alma es la que es eterna. Este cuerpo perece. Puedo vivir unos años más, pero el alma, es la que vive eternamente. Entonces en vida es donde decidimos si vivimos cerca de Dios o alejados de Dios. Por eso es que ayer donde los católicos, no, es que usted le hace un novenario y lo sacamos de ese lugar tan feo donde él quiso quedarse, pero bueno, nosotros usted me paga y le hacemos novenario y lo sacamos de allá para acá. Y algunos familiares dicen, bueno, ¿cuánto me vale eso? $100. Bueno, tome, aquí está, sáquenlo de ahí, ese lugar espantoso. Bueno, pero que si él quiso en vida vivir ahí, ¿para quién es usted para sacarlo? Pero bueno. Entonces nosotros aquí hablando. Dicen que si no le hacemos novenario, entonces el alma que queda vagando por ahí por todos lados. Bueno, por mí se quedará pagando. Si él quiso, le da una morada. Le da una morada. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no tiene a Cristo, ¿verdad? Ya ha decidido. Y usted, cuando vaya a predicar, puede usar y decirle eso. Tú puedes decidir hoy dónde pasar tu eternidad. O cerca de Dios o alejado de Dios. Nosotros hoy aquí decidimos estar cerca de Dios. Por lo tanto, cuando partamos, nosotros sabemos que vamos a tener una morada allá arriba, cerca de Dios, porque para eso decidimos vivir. Pero el que no quiso, ¿quiénes somos nosotros para decirle, no, venga con Dios? No, pero que si él en vida no quiso. Es más, ni Dios lo va a obligar. Dios no lo va a obligar, por eso es que la salvación es individual. Porque Dios dice, ¿tú quieres vivir conmigo? Eso es como un matrimonio. Ay, pero es que yo no quiero vivir con él, pero si no quiere vivir con él, váyase pues. Es horrible vivir con alguien que uno no quiera, que uno no ame. ¿Usted se imagina? Los matrimonios aquí, los que viven, que tienen esposa, ¿no? Pareja. Oye, nos vamos a acostar, oye, pero qué tortura, Dios mío. Y para mí todos los días me la meto al lado de mi esposo. No hay verdad. Ay, pero hermano, no calma. Bueno, no queremos eso. El Señor dice, si no quieres estar conmigo, es lo sencillo. Usted allá y yo aquí. Libre albedrío, usted decide. Yo tengo un carbolito, pastora, con mi esposo. Santo, ¿por qué? Porque él fue operado hace años, ¿verdad? De una caída de cerdo, le colocaron una platina de 6 tornillos y 2 clavos, le sacaron un clavo. Pero desde que yo llegué de viaje, empezó con la molestia, que tenía una molestia. Nunca me enseñó el pie. Cuando me enseña el pie, una bola aquí y otra bola aquí. Ve al médico, vamos conmigo a la iglesia. No, yo no voy a ir. Te vas a quedar 8. Esta gente aquí no te ve a ningún lado. Ay, Santo. usted. Claro, Bueno, ¿quién hace caso? eso, entonces, lo que hay es que predicarlo. Pero Dios puede hacer un milagro. Dios lo hizo en Mary, pero antes de sanar a Mary, Dios trató con ella en su espíritu. Y la consecuencia o la bendición de estar con Cristo, el beneficio, fue para ella la sanidad divina. Entonces, escuche esto. Las enfermedades y la muerte nos llegaron a consecuencia del pecado, de lo que estamos hablando. La enfermedad y la muerte son maldiciones y no bendiciones. Las enfermedades son maldiciones. Ninguna enfermedad es una bendición. Ay, qué bendición, soy aquello. No, es maldición. Imagínense algo. Ahora, vamos a esto. Pastora, pero es que ya las personas cuando alcanzan los 40 ya están propensos a tener algunas enfermedades. Porque yo soy clara en las cosas. Yo no es que vivo, usted sabe, en otro planeta. Hay enfermedades que acontecen, ¿verdad? Aún manteniendo una vida en santidad, llegan al cuerpo. Por ejemplo, la hipertensión es una de ellas. La diabetes en algunos es una de ellas. ¿Verdad? Pero hay algo que usted
tiene que estudiar y escudriñar, o todos, porque me incluyo. Escuchen, cuando hablamos de hipertensión, que es una enfermedad y también a veces es una maldición en el sentido, es que mi abuela es hipertensa, mi mamá es hipertensa y médicamente dice que yo y mis hijos seremos hipertensos. Esa es una maldición generacional, porque se transmite de generación en generación. Eso lo conocemos. Ay, nadie en mi familia es hipertensa y yo no sé por qué yo sufro la tensión. Bueno, porque hay enfermedades del cuerpo. Pero escuchen, usted tiene que examinar también su alimentación. Pastor, es que no sé, el diablo me ha lanzado y me zumbó una cosa y ahora sufro la tensión. ¿Qué más dice? No, no fue el diablo, es usted. Porque, que, hermano, vamos a estar claros, ¿vale? No es que defendamos al diablo, porque el diablo no es omnipresente ni omnipotente. Mientras el diablo está determinando destruir a alguien, no puede estar trabajando contigo tampoco. Pero a veces usted le ayuda. Oye, usted se la pasa comiendo chicharrón, cosas fritas y grasa y harina y toda la cosa. No le eche la culpa al diablo que la tensión se le subió. El diablo estará por allá, oye, pero yo estaba aquí ocupado, yo no fui. ¿Está bien? Entonces, hay muchas cosas que nosotros le echamos la culpa al diablo y el diablo no es. El diablo no es. Hay gente, yo no sé si usted conoce alguno. Yo ahorita aquí en Adorando en tu Casa todavía no he conocido uno y quiero no conocerlo. Claro, exactamente. Hay enfermedades que como dice usted, pues, evitar, dependiendo del alimento que nosotros consumimos. Ese tiene que ver con la cultura. Sí. La cultura, la forma en que hemos sido educados. Porque cuando analizamos la palabra de Dios, usted ve la cultura que Dios le establece al pueblo de Israel y Él le prohíbe cierto tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la promesa que ese pueblo nunca moriría, que ese pueblo permanecería para siempre. Y se lo dijo bien claro, ustedes van a permanecer para siempre, siempre y cuando cumplan estos mandamientos. Siempre y cuando no se aparten de los mandamientos que yo les voy a dar. Y entre esos mandamientos están el tipo de alimento que ellos podían ingerir y los que no podían ingerir. Y si usted analiza muchas de las civilizaciones que existieron en aquel tiempo, hoy por hoy no existen, desaparecieron. Tiene que ver con el tipo de comida que ingerían. ¿Ve? Entonces Dios preserva un pueblo también en la parte alimenticia. Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy sabemos, gracias a la ciencia que ha aumentado, que todo alimento procesado o creado por el hombre es dañino. Y lo único que no es dañino es lo natural. Que usted, por decir, agarra un mango de la mata, eso no ha sido procesado por manos de hombre. Pero si es procesado, lo que es el lácteo, aquello, la misma azúcar, eso es refinado, eso es trabajado, eso es preparado. Todo eso es dañino. ¿Ve? Ese es el problema y nuestra cultura consume todo ese tipo de alimentos. Amén. No solamente eso, pastora, yo me he puesto no los alimentos, sino los malos pensamientos también. Porque yo tuve un programa no hace mucho y me puse, con mi mente pasaba de todo pasaba en ese momento y la tensión se me disparó. Y un momento en que yo veía nublada y tuve que pedir auxilio. Y la tensión me llegó casi en 170 y sentada sin hacer nada. ¿Pero por qué? Por los malos pensamientos. Así es. Entonces, mira lo que dice Éxodo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Mire cómo dice. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la
hacerlo. Muchas veces escuchamos, pero no lo hacemos. Entonces, hablando de estas enfermedades, las enfermedades no son bendiciones, son maldiciones. Usted y yo debemos romper con toda maldición generacional. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente también debemos cuidarnos, porque si hay un antecedente familiar, yo debo saber que estoy propensa y yo debo cuidarme para que eso no tenga ninguna autoridad sobre mí. Amén. Ok, entonces mire cómo dice aquí. La enfermedad es una consecuencia directa del pecado, por tanto viene dada en un contexto de maldición. De esta forma la raza humana en general está bajo la maldición de la enfermedad, lo cual no quiere decir necesariamente que de manera individual la presencia de la enfermedad en una persona específica sea el producto de una maldición particular. El diablo es el autor de la enfermedad. Mire cómo dice. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. Él es el autor de la vida y de la salud. Por el contrario, se dice que Satanás vino a matar, robar y destruir. Juan 10:10. Nosotros entendemos, mis hermanos, que, por ejemplo, tenemos una parte espiritual. Si usted decide buscar de Dios, si usted decide vivir una vida en santidad y en consagración a Dios, el diablo va a buscar la mil y una manera de borrar o de distorsionar eso que tú prometiste o que tú pactaste con Dios hacer. Él va a empezar a tratar de poner obstáculos. Si él ve que tú sigues avanzando, él va a tratar hasta que va a destinar a meterse con tu salud. Porque él quiere detener, él te quiere frenar. ¿Para qué? Para que no sirvas a Dios. Él quiere detenerte. ¿Dónde? Él dice, nada, ya lo voy a paralizar, lo pongo en una cama, le pongo esta enfermedad, le pongo aquello, le pongo lo otro. Pero allí es donde nosotros debemos clamar a Dios por una sanidad divina. Una sanidad divina. La sanidad divina ocurre, como proviene de Dios. Nosotros allí tenemos, lo estudiamos la clase pasada, hablando de los ministerios, hablamos de los dones también. Hay uno que se llama el don de sanidad. La sanidad divina puede llegar por medio de la oración de alguien. Lógicamente yo tengo que estar sano espiritualmente para poder ministrar sobre otra persona sanidad. La Biblia dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ¿qué pasaría? Pero ¿quiénes? ¿Unos o todos? ¿Quiénes ponen las manos? ¿Todos, cualquiera o personas específicas? El que tiene el don, todos, el que tiene el don, ¿quién más? ¿Ah? Algunos, para el que cree. Todos, todos. Todos estamos llamados a predicar y todos estamos llamados a orar. O es que usted le llega a una casa y le dice, mira, yo vengo a compartirte el mensaje de la salvación y la persona está ahí moribunda. Ay, pero yo lo que estoy es, tú sabes, me dio una cosa. Ah, no, ya va, voy a ir a buscar a fulano, voy a buscar al pastor que vive en la zona 5 y está por allá por la hollada. No, es que usted llegue a mi casa, que vaya a buscarme y vengamos ya. La persona quizá ha pasado la eternidad y sin Cristo, porque fue culpa suya que no le hizo la oración de fe, por lo menos para irnos a buscar, para asegurar, bueno, si se va que se vaya con el Señor mientras voy y vengo. Pero usted está ahí, usted es el canal que Dios va a usar, usted tiene que orar, usted tiene que tener fe. Pero la obra, ¿quién la va a hacer? El Señor, no la hacemos nosotros. Nosotros oramos. Dice la oración de fe, oración. Usted la hace con fe y ella actúa. El día que iba a operar a mi mamá, ese día mi mamá recibió el Cristo.
Entonces yo le dije a ella, mamá, yo necesito que te diga la oración conmigo. Y entonces nosotros ella hizo una oración y yo le dije, ahora no se preocupe, mamá, que el que la va a operar es la que se me hace que va a contraer en la operación. Y ella dice que ella estaba despierta, pero ella no sintió escuchaba la mujer que hablaba. Y entonces ella es diabética. Y ella en 20 días la cicatriz quedó sana completamente. Cuando ella le había hecho una operación anterior en un pie, en el otro pie, y duró 2 años y medio para que se le sanara. Y la de la pierna, que era una operación más grande, me duró 20 días nada más. Gloria al Señor. Así es. Es porque de eso se trata la fe. ¿Entiendes? Ahora escuchen, miren cómo dice: la sanidad divina reposa sobre la base de la expiación. Hablando ciertamente de que Cristo es nuestro sanador. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 4 al 5. Cristo, es en la obra de Cristo que reposa nuestra sanidad. Por eso cuando vamos a orar al Padre, siempre debemos apelar a la divinidad de Cristo. Señor, tu palabra dice, por tu llaga fuimos nosotros sanados. Porque nosotros, aunque se fuera a la autoridad de la iglesia, la autoridad le fue entregada a la iglesia, nosotros apelamos a la sanidad divina, pero por medio de Cristo. Es Él el que nos sana. Amén. Entonces, vamos a ver quién me lee Mateo 8:17. Ajá. Mateo 8:17. Amén. Ajá. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Entonces, una vez más, demostramos que Cristo es el que nos sana. Es Cristo. Cuando tengamos alguna adversidad, alguna necesidad, alguna enfermedad, allí nosotros mismos podemos incluso orar y decirle, Señor, tu palabra dice, es tu palabra, es Cristo el que llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Amén. Mira cómo dice, la sanidad divina es un regalo para gozar en la actualidad. No es que pasó de moda. No es que, ay, eso era antes. Ya no. No, sí. Pero usted sabe por qué ahora no se ve tanto como antes. ¿Por qué será? Porque no hay fe. ¿Quién dijo eso? Michelle, Judy, ajá. Porque no hay fe. ¿Por qué más? Por el mismo pecado del hombre. Oye, gloria a Dios, la hermana Antonia viene, pero es ojillo, yo. O sea, llegó ahorita, ya está incorporada en lo que estamos. Por el pecado del hombre. Escuche, antiguamente usted podía ver campañas de sanidad y milagros. Yo en mi tiempo de creyente solamente asistía a uno y ya creo que ya estaba pasando la ola porque yo no soy tan allá. Entonces vino Jorge Rasky, yo fui y bueno, yo decía, oye, pero ese hombre tanto que habla. Bueno, lo más asombroso que yo vi que hizo ese hombre ese día fue que él estaba predicando y estaba cayendo un torrencial de agua y él tenía el micrófono y de repente le pegó un corrientazo y él, Dios mío, y él dijo, Padre, te pido que cese la lluvia hasta que yo termine de predicar porque me ha pegado la corriente. Y paró la lluvia. Predicó, hizo el llamado y inmediatamente que él hizo la oración de fe a los que pasaron, entregó el micrófono y cuando dio la vuelta empezó el torrencial del agua y todo el mundo
vamos. Y yo dije, wow, qué asombroso, ¿no? Pero sí he escuchado de muchas sanidades que en muchos ministerios ha ocurrido. En nuestro ministerio lo hemos visto, ajá. Sorprendente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hoy en día no ocurre de tal manera? ¿Será que pasó de moda? ¿Será que ya Dios no sana? Eso era antes y ahora ya no. Yo una vez en el nuevo circo, cuando hacían esas noches de campaña, no sé si recuerdan, ahí no sé. No era, no, estás diciendo vieja. Yo fui una vez a un servicio ya y llevaron, dieron un culto de sanidad y resulta ser que llevaron una señora de silla de ruedas y la señora se paró. Gloria a Dios. Entonces, ajá, mi Marilyn y después Carmen. Para mí no es santidad, porque hay que consagrarse a Dios para poder Dios glorificarse, uno tiene que estar consagrado. Amén. Entonces, según la hermana Carmen, ¿qué dice usted? La falta de fe, Fe. influye mucho y la falta y el pecado también ha hecho que la obra de Dios se haya detenido un poco, ¿no? Porque de repente usted puede estar orando por mí, yo puedo tener enfermedades, me guardo. Usted puede estar orando por mí, pero si yo tengo un cafecito por ahí pegado, ¿verdad? No es que usted no tiene el poder para orar y Dios hacer la obra, sino que de repente yo tengo un cafecito ahí pelado y entonces usted está orando por mí, yo estoy pendiente de lo otro, ¿sabe? Entonces eso no hace que la sanidad de mí se prolongue. Así es. Entonces, escuche algo. Ciertamente es falta de fe. Y escuche, aunque en esto tienden muchas personas a debatir, ay, es que el predicador no tiene fe. Porque si él tiene fe, el milagro ocurre. No, muchas veces yo digo que es de ambos. Es un 50 y un 50. Porque como predicador he predicado y he orado por personas enfermas. Unos se han sanado, otros no. Es más, para testimonio lo digo, el miércoles estamos en una actividad con el hermano Will. Y él dice, vamos a unir a las personas. Y estaba mi esposo, estaba yo, estaba la pastora y estaba él. Y cada uno fue ministrando y en el momento que yo voy a ministrar a una persona, la persona está sentada. Y yo empiezo a ministrar y empiezo a orar y el Señor me dice, háblale de sanidad. Y empiezo a hablarle de sanidad y a ministrar sanidad sobre ella. Cuando ella se para, después que termina el servicio y todo, yo sentí que el Señor la había sanado. Y yo dije, Señor, pero ¿en dónde? ¿Dónde fue la sanidad? ¿Dónde? El Señor me dice, ministrale sobre las coyunturas, sobre sus piernas. Yo empiezo a hablar y ministrar. Cuando ella termina la actividad, yo veo que ella se agacha. Y cuando ella se agacha, ella saca de entre la silla un bastón. Y yo dije, ah, caramba, tiene un bastón. Bueno, la hermana no podía caminar. Y se fue con su bastón, se despidió y tal. Ayer estaba. Y ayer yo vi a la hermana sin bastón en la congregación. Yo dije, gloria a Dios, porque Dios sanó y mi esposo lo decía. Cuando él pasó, él dijo, yo sé que hay personas que recibieron sanidad y recibieron milagros. Y tenían que testificar. No sé si testificaríamos, eso fue el miércoles, no sé si jueves, viernes o ayer en la mañana lo hicieron. Pero yo lo vi visiblemente. Bueno, le voy a contar un testimonio de una experiencia que yo tuve. Mi esposa sabe de ese milagro. Yo estaba ministrando, recuerdo que una vez fuimos a avivamiento en una de las prédicas y yo oré por un niño, es más, el milagro fue tan tremendo porque yo ni siquiera oré por el niño. Yo llevaba un niño prácticamente en un estado parapléjico, no recuerdo la enfermedad que tenía, pero era una enfermedad que no le permitía caminar, que no le permitía hablar, que no le permitía ni hacer nada. El niño estaba prácticamente como muerto. Y yo le doy la palabra por el Espíritu a la madre, le digo, ¿tú crees que Dios puede sanar a tu hijo? Ella me dice, sí. Y yo le dije, como creas, será hecho. El niño automáticamente recibe el milagro. Y esa madre, bueno, lo contó a la iglesia, a la congregación, fue de gran bendición.
voy a Trujillo a predicar y veo a un niño en condiciones similares. Y yo siento, me muevo por el Espíritu a orar por el niño en una de las campañas. Y yo oro por ese niño pidiendo sanidad. Pero al día siguiente, 2 días después, yo veo que no pasa nada, el niño no había recibido sanidad. Me llama la atención porque yo fui movido por el Espíritu a orar por el niño y pedir milagro. Cuando yo voy y hablo con la madre, yo le dije, cónchale, Dios me dio una palabra de sanidad para tu hijo. ¿Cómo ha estado él? Yo quería ver si el niño había mejorado. Porque yo sabía lo que yo había recibido de parte de Dios para él. Y ella me confesó, ella me cuenta, sentándome con ella, me dice, pastor, yo quiero que usted ore por mi esposo. Yo le he querido invitar a la iglesia y él no quiere venir. Él no quiere nada con Dios, yo lo invito. Y yo le dije al Señor algo. Yo no quiero que tú sanes a mi hijo hasta que mi esposo se convierta al evangelio. Entonces yo dije, el milagro no va a ocurrir. O sea, tú no puedes coaccionar a Dios. Tú estás maldiciendo a tu hijo. Estás maldiciendo a tu hijo en una enfermedad porque tú quieres que tu marido, que tu esposo vaya a la iglesia. Y le digo, yo no quiero que mi hijo sea sano hasta que él venga a la iglesia. Ok, gracias. Entonces, ciertamente, cuando hablamos de la iglesia, yo pienso que la fe debe ser de nosotros, tanto del predicador como del que va a recibir la sanidad, porque usted sabe que la sanidad viene del Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando no la reciben, entonces es muy fácil decirme que el predicador no tuvo fe. No, de repente es que el predicador tuvo fe, pero el que no tuvo fe allá. Porque a donde sí es el 100% cuando la actividad es fuera y cuando yo voy a ministrar sobre alguien que no conoce a Cristo. Porque él no sabe que puede ocurrir una sanidad. Ciertamente tiene que ser el predicador el que tiene que tener fe. Él va a pasar porque usted lo va a llamar. Pero el predicador debe tener fe. Ahora, escuche algo. Hay enfermedades, como dijimos, del cuerpo, como lo que ya hablamos anteriormente. Pero hay otras enfermedades que provienen del espíritu. ¿Cuáles? Aquellas en las cuales usted empieza a padecer y usted va al médico y usted no le encuentra el porqué. El porque ahora se sube la tensión. El porque ahora se le baja la azúcar. El porque ahora tengo aquello y lo otro. Es que cuando como me da aquello. Es que cuando... Es una malicia. Entonces, métase con Dios y usted tiene que decir. Cuando eso ocurre, hermano, mire, cuando hay enfermedad y uno ora y no ocurre una sanidad. Cuando uno está allí, bueno, vaya al médico y ve a ver, chequeese, y no hay nada anormal que indique por qué está esa enfermedad, como la que hablamos de la hermanita de Michelle. Algo parecido como eso es espiritual. Eso es espiritual. Si es una persona no creyente, lógicamente entendemos por qué es espiritual. Pero cuando el creyente es creyente, cuando el que tiene la enfermedad es creyente, ahí hay puertas abiertas. Cuando tenemos puertas abiertas, el enemigo viene trayendo una serie de situaciones como escasez, como enfermedades, y entonces oye, pero es que ahora ni nada pasa. Y es que no me alcanza el dinero. Bueno, vamos a empezar, vamos a meternos allí, meterle la lupa, examínese qué está pasando. ¿Será que tienes puertas abiertas y por eso estás enfermo? Y no sale de una. Y no se te acomoda la atención, no se te acomoda aquello o lo otro. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas. Por lo tanto, yo puedo orar, puedo reprender la enfermedad, pero el diablo me va a decir, bueno, pero ¿cómo me voy a ir si no me quiere dejar ir? Sigue murmurando, sigue hablando, sigue pecando, sigue aquello, en lo escondido, en lo secreto. Cuando tú no ves, mira, hace esto y lo otro y tiene malas palabras, Entonces, hay que decir, bueno, está bien, cierra tus puertas y cuando cierre la puerta, entonces la sanidad divina ocurre. Pero hay que cerrar puertas. Por eso, todos somos humanos, pastor, de que no nos podemos enfermar, sí. Y todos tenemos que tener una consecuencia. Pero hay que meterle el ojo cuando hay algo que es anormal
yo debo entender que es esa parte espiritual que me está atacando. Y yo debo apelar a la sanidad divina. Si no ocurre, entonces algo está pasando. Yo tengo que autoexaminarme. Yo tengo que venir a los pies de Cristo y decir, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Porque esto no puede ocurrir en mí. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Oye, gloria a Dios. Pastor, esta semana me informo si mi hija viene el fin de semana. Amén. Para dar un testimonio. Qué fuerte es el testimonio de ella. Amén, amén. Ahora escuche, voy a concluir con esto. Yo quiero que alguien me diga si la enfermedad, ¿qué es la enfermedad? ¿Es un reto para nuestra fe? ¿Es una prueba para el cristiano? ¿O es un castigo? ¿Qué piensa usted que es la enfermedad? Con lo que hemos estudiado, con lo que hemos estudiado hoy. ¿Qué es la enfermedad? Es un reto para nuestra fe. De repente hay personas que digan, no, pastora, la enfermedad Dios me la puso porque me está retando a crecer en la fe. O es una prueba para el cristiano. O es un castigo. ¿Qué es la enfermedad? Castigo. Un castigo. Un castigo. Una prueba. Una prueba, un castigo. Marilyn dice que las tres. Claro, porque hay opción. Claro. Puede ser una, puede ser otra. Ah, las tres. ¿Quién más? La enfermedad es un reto para el cristiano, la enfermedad es un castigo, la enfermedad es un reto para nuestra fe, una prueba para el cristiano. Las tres. Las tres. ¿Qué dice usted, pastor? ¿Qué es la enfermedad, pastor? Elvira, ¿qué dices tú, Elvira? Yo creo que las tres, pastora, porque hay que ver del factor. ¿A qué? Dependiendo de quién sea el enfermo. Yo opino que deberíamos de ver primero quién es el enfermo. Me da un castigo. Ciertamente lo dijimos, hermano. Las enfermedades son maldiciones, es un castigo. Lógicamente, imagínense, usted me dice a mí que la enfermedad es una prueba para mí. Oye, yo puedo decir entonces, oye, qué bendición, gracias a la enfermedad, yo aumenté en la fe. No, eso es algo que es una maldición. Estamos hablando de las enfermedades ya, son castigos. La paga del pecado es muerte. Omar. Yo digo que es así porque yo no creo que Dios vaya a ponernos a nosotros a sufrir. Ajá. Digo que eso es una maldición. Claro, porque Dios no va a decir, bueno, oye, vamos a ponerle este cáncer aquí a fulano. ¿En serio, Dios? Vamos a ponerle esta enfermedad. Aprobarlo si tienes. De hecho, Exacto, vamos a ver si cree en mí. No. de hecho, tenemos el caso de Job, hermano. La gente dice, y el Job es el que dice, quiero que presten atención acá, el Job es el que dice, Jehová dio, Jehová quitó. Pero cuando usted analiza la palabra, Dios no le quitó nada a él. ¿Quién le quitó las cosas a él? El diablo. ¿Quién le puso la enfermedad? El diablo, no fue Dios. Que Dios le permitió al diablo. ¿Entiendes? Pero la enfermedad ni nada de lo malo proviene de Dios. Por eso la palabra habla en Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie con el mal. Dios no va a usar el mal para bendecir a usted, no. El diablo es el que hace todo. Que Dios puede convertir una maldición en bendición, sí. Amén. Que Dios puede convertir algo malo en algo bueno, por supuesto que sí. Pero Dios no usa el mal para tentarnos a nosotros. Así es, gracias, pastor. Entonces, podemos entender y concluir, la enfermedad no proviene de Dios, es un castigo. Segundo, como es un castigo, ¿verdad? La dádiva de Dios
El regalo de Dios es la vida eterna. Y por eso también podemos apelar a la sanidad divina. ¿Sí? Escuche algo. Dios tiene el control de nuestra vida. Él puede permitir cosas, sean buenas o sean malas. Nada acontece si Dios no lo permite. Todo acontece porque Dios lo permite. Él no nos manda cosas malas. El que manda las cosas malas es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero Dios puede permitirle que acontezca. Porque si Dios no le da permiso, nada malo acontece. Escuche bien eso. Pero la palabra también me enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Conforme a su propósito son llamados. Hay personas que dicen amar a Dios cuando están en la buena, pero cuando le llega lo malo, que no viene de Dios, pero que Dios permite, entonces empiezan a renegar y a murmurar de Dios. Y hasta se olvidan de Dios. Pero el que ama a Dios verdaderamente, aún en la prueba, en la dificultad, en la enfermedad, en la escasez, en lo terrible que le está pasando, él se para y dice: Señor, enséñame a sacar lo bueno de todo esto malo que me está pasando. Y dice: bueno, de todo esto malo yo tengo esto bueno que aprendí. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Mi hermana Judith, aplauda al Señor.